Hola, hola, qué alegría volver a estar por aquí. Hoy vengo con el corazón abierto, de la forma más vulnerable, de la forma más humana y, y siento que estoy aquí por un llamado más grande que yo, porque siento que de otra forma no estaría aquí. Desde la razón, desde la lógica, no hablaría de esto y es que vengo en un proceso muy profundo de transformación y aquí voy a ponerlo al servicio de la vida. Y es que hoy vengo a hablar de resignificar la maternidad, de un proceso que me ha confrontado de las maneras más inmensas, de que podamos vivir la maternidad como un portal de sanación, de expansión, de crecimiento, como un camino espiritual que a mí nadie me dijo, a mí nadie nunca me dijo que esto era un camino tan inmenso, que esto era un camino tan expansivo, pero a la vez tan retador y por eso vengo a hablar no solo de lo luminoso, no solo de lo bonito, no solo de lo que muchas veces queremos mostrar en redes sociales, sino realmente de la profundidad, de la oscuridad, de la sombra, de lo caótico, porque creo que ahí tenemos un potencial que estamos dejando a un lado por no conocerlo, por no reconocer que en eso que nos parece oscuro, que en eso que muchas veces nos cuesta ver, hay un potencial gigante y la maternidad nos enfrenta a eso. La maternidad nos da como puertas, nos abre portales para que nosotros miremos nuestro propio camino desde un lugar distinto. Pero si solo queremos lo bonito, si solo nos apegamos a que todo sea poderoso y que todo sea súper luminoso, nos lo vamos a perder. Entonces, hoy vengo aquí con este corazón de la forma más abierta, vulnerable y, y es que no empecé este podcast con muchísima ilusión. Lo empecé con un llamado muy profundo porque justo en mi camino del embarazo, de la maternidad, me sentí muy sostenida. Y yo lo conté en otro momento. Mi niña estaba sentada en la barriga y yo un día desesperada, porque era la semana 37, yo busqué en internet a alguien que tuviera una experiencia similar y de pronto me apareció esta mujer en YouTube hablando de su experiencia, de que también en el embarazo se había dado cuenta que su hijo estaba sentado y eso a mí me pareció tan mágico porque me empecé a sentir sostenida por una persona que no conocía, porque sentía que no estaba sola, porque sentía que a alguien más le pasaba eso. Y entonces yo empecé este podcast con esa intención profunda de compartirme, de poder acompañar, de poder apoyarnos, de poder servir, pero en algún momento, después de empezarlo, sentí que tenía que parar, porque me convocaron estos procesos demasiado profundos de la maternidad, porque sentía que necesitaba recogerme. Además, tenía expansión a hacer, que fue el proceso y el programa que empezamos, pero sentía que no tenía más energía, que tenía que invertir toda esa energía en los procesos profundos que yo estaba viviendo en mi maternidad, pero también reinventándome, reencontrándome, rematernándome y, y por eso tuve que hacer esta pausa y hoy vengo en este proceso de renacer. Y entonces va a cambiar la manera, va a cambiar lo que hablo, quiero hablar de mi experiencia de la forma más profunda, de que podamos sanar juntas, de que podamos acompañarnos en estos procesos tan profundos y que podamos hablar de lo que no se habla. Han sido 2 años de la maestría más grande de mi vida. Sol nació y yo había hecho cursos, yo he estudiado trauma, psicología transpersonal, he estudiado indagación compasiva, miles de cosas, he hecho terapia muchísimos años, pero nada ni nadie nunca me preparó para lo que iba a ser este camino. Como que yo veía a todas las personas alrededor diciendo, no, la maternidad es muy linda y sí, a veces es retadora y a veces es intensa, se te va a expandir el corazón, pero nunca nadie me habló de que realmente esto iba a ser lo que me iba a enfrentar a mi sombra, a mis oscuridades, a todo el potencial también, porque eso es lo más hermoso, es como que este camino para mí ha sido lo más hermoso, pero a la vez lo más retador de todo. Y entonces yo, desde el embarazo, me acuerdo que buscaba mucho, yo soy una buscadora, indagadora del autoconocimiento, y me acuerdo que buscaba mucho quien hablara de estos temas, quien hablara de la maternidad como camino espiritual, quien hablara como del viaje del héroe, pero de la maternidad, y era súper difícil. De pronto encontraba por allá a Laura Goodman con el encuentro, la maternidad y el encuentro con la propia sombra, pero no mucho más que eso. Entonces
Sí, estudié de sueño, de lactancia, de crianza, porque yo estudiaba de crianza desde antes de querer ser mamá incluso, pero no encontraba nada de esto, entonces me preparé para el parto y el parto como portal y como iniciación y todos los temas que podía yo los indagaba, pero esta parte era como que nadie hablaba de estos temas tan profundos y de pronto llega la iniciación tan de la maternidad. Y fue como, ¿qué es esto? ¿Qué es esta inmensidad? Y yo empecé a transitar como unas oscuridades y unas profundidades y empecé a encontrarme mis heridas y de pronto empecé como a darme cuenta de que no estamos hablando suficiente del alma femenina y de lo que nosotros atravesamos cuando nosotros pasamos estos procesos, de todo lo que se abre, porque nosotros no solo estamos dando vida a un ser, nosotros estamos dando vida a una nueva mujer, pero además de eso, nosotros cuando estamos mirando a ese hijo, a esa hija que trajimos, no estamos mirando solo a ese hijo, no estamos mirando solo a esa hija, estamos mirando a nuestra propia niña. Estamos mirando nuestra propia historia, estamos mirando nuestro linaje, estamos mirando lo que no fue resuelto, a lo que no le hemos dado lugar. Y entonces nos estamos quedando en una perspectiva donde decimos, sí, traemos un hijo al mundo y va al colegio y cómo lo vamos a criar y qué vamos a hacer. Pero es como, te estás dando cuenta que ahí se te está abriendo el portal más grande para que tú veas lo que tú también vienes a transformar en esta vida. No solo para ese ser, sino también para ti. Porque entonces si yo empiezo a enfrentar lo que yo no tuve, si yo empiezo a reconocer que tal vez mi niña interior vivió muchísimo abandono y que ahora lo estoy viendo en mi hija, pues entonces a mí se me está abriendo la puerta para que yo misma empiece a darme lo que no tuve. Para que yo misma empiece a crecer de las formas que tal vez de otra manera no estaría viendo. Porque sí, yo hice muchos procesos de terapia, yo he hecho autoconocimiento de todas las formas posibles, pero había cosas que simplemente yo solo pude ver hasta que fui mamá. Que yo solo pude entender la profundidad de esa herida hasta que fui mamá. Hasta que tal vez me vi siendo la mamá que siempre dije que no iba a ser. Porque es que ahí, cuando se expresa en ese automático, es como, wow, o sea, esto estaba guardado en lo más profundo de mí, pero ahora que yo tengo este ser al frente, de pronto digo, ¿por qué estoy actuando de esta manera? ¿Por qué no estoy siendo la mujer amorosa que creí que sería? ¿Por qué estoy reaccionando? ¿Por qué siento esta ira? ¿Por qué siento esta rabia? Y entonces si nosotros no tenemos suficiente conciencia, si nosotros no hablamos de estos temas, si nosotras mismas no empezamos a despertar, probablemente le vamos a cerrar la puerta a lo que podría ser nuestro portal de mayor expansión. Porque entonces una mujer empieza a sentir esa rabia o empieza a ser la mujer que no quiere ser, la mamá que no quiere ser, y entonces va donde un psicólogo, donde un profesional, donde un psiquiatra, y de pronto esta persona le dice, no deberías sentir eso. Deberías estar agradecida, te volviste mamá, deberías sentirte siempre feliz, deberías estar viviendo el mejor momento de tu vida. Y huye de lo que estás sintiendo y de lo que estás viviendo, porque es que eso hacemos muchas veces. Como no hablamos de esto, como no tenemos herramientas, terminamos o huyendo o enfrentándonos a esto sin disfrutarlo, sintiendo que estamos mal por sentir lo que sentimos. Cuando tal vez lo que necesitamos es que alguien nos diga, ¿sabes qué? Démosle espacio a lo que estás sintiendo, qué está diciendo esa rabia, qué es lo que habita dentro de ti, cuál fue tu historia. Dale espacio, no te vayas, no huyas de eso. Ahí está tu potencial. Pero entonces siento como esa necesidad o ese llamado a decir, tenemos que hablar de esto. Y fue muy bonito porque durante 2 años yo me sentía en un estado de mucha fragmentación. Yo sentía todo esto, estaba haciendo todos estos procesos muy profundos, pero yo decía, ¿yo cómo voy a hablar de esto? ¿Yo dónde voy a hablar de esto? Si yo no hablo de maternidad, si yo hablo de conciencia, a las personas no les va a gustar, no les va a interesar. Yo no puedo hablar de esto en Conectar para Sanar, esto no tiene espacio acá. Y entonces buscaba y buscaba
ser la mujer de antes, quería la inspiración de antes y me apegué y me aferré y yo le decía a Sebas mucho, Sebas es mi compañero de vida, y yo le decía, no encuentro la inspiración que antes encontraba. Yo quiero volver a hablar de lo que yo antes hablaba. Yo antes miraba, no sé, un árbol y hacía una reflexión y yo quería volver a hablar de lo que antes hablaba. Pero cada que iba en mi interior, lo único que encontraba eran los procesos profundos que estaba viviendo de la maternidad. Y era como que aferrándome a esa mujer y queriendo ser la misma que era antes. Y ahí va como un primer tema súper importante, y es que muchas veces estamos hablando constantemente y en redes se habla como de volver a ser, volver a encontrarme con la mujer que fui. Y tal vez no, tal vez es que vamos a cambiar, no vamos a volver a ser la mujer que fuimos. Y eso es maravilloso. Yo hoy estoy aquí sentada hablando de esto porque cambié, porque ya no puedo ser la mujer que fui y solo si me atrevo a soltarla voy a poder abrir todo el potencial. Entonces es muy teso porque siento que en ese aferrarnos, en ese querer volver a ser, nos perdemos y nos perdemos, y eso me estaba pasando. Yo me estaba sintiendo muy fragmentada, como queriendo volver a ser la que fui. Y, y a la vez tenía mucho miedo de perder, porque cambiar, yo sé que da miedo, yo sé que da mucho miedo, me daba miedo pararme aquí frente a ustedes, hablar de esto y que dijeran no me interesa, o esta pelada de que está hablando, o no, la maternidad es muy fácil y es muy bonita y todos son colores hermosos. Y obviamente eso da mucho miedo, pero a la vez no vamos a poder ser auténticas, no vamos a poder conectar con nuestro verdadero potencial si no nos atrevemos a conocer esto nuevo que se está gestando, a permitirnos morir para renacer. Y entonces, en estos 2 años de fragmentación, hace poco, yo le dije a Seba, sabes que yo necesito parar y necesito integrar todo lo que he vivido en estos 2 años. Para mí han sido 2 años demasiado movidos. O sea, este revolcón que ha sido la maternidad, estos procesos profundos, uno tras otro, de sanar mi historia, mi niña, mi infancia, un montón de cosas, pero a la vez de preguntarme qué quiero de la vida, a la vez confrontar muchas cosas sobre cómo quiero vivir, sobre la valentía, sobre las máscaras. Y, y en ese proceso le dije, necesito parar. Y cuando me atreví a parar, de pronto me acuerdo que una noche estábamos durmiendo a Sol, estábamos Sebas, Sol y yo, y, y yo siento literalmente como que me dijeran, es hora de hablar de esto, es hora de hablar de esto, es hora de alzar la voz. Y, ay, no tenía pensado emocionarme, pero me dio como, ha sido muy lindo darle espacio a eso, me emocioné. Y esa noche salí de la pieza y me acuerdo que cerré los ojos y me conecté y dije, bueno, vida, estoy lista, o sea, como que utilízame como herramienta, y si esto es lo que quieres de mí, voy a seguir este camino y voy a hablar de esto y voy a nombrar esto, muéstrame el camino. Y me acuerdo como que me entregué y me dispuse y empezó a llegar muchísima información, empezaron a llegar como muchas experiencias de lo que he vivido, muchos aprendizajes tan profundos, tantas cosas tan hermosas, y de pronto le dije a Sebas, voy a hablar de esto. Llegó el momento y él me dijo, yo sabía, yo siento que te han estado como forjando, formando para que tú puedas hablar de eso no nombrado. Y, y fue muy bonito porque desde ese día como que me entregué a la vida. Y acá viene también como un recordatorio muy lindo porque yo no estaba buscando esto, yo no estaba buscando un cambio, es más, yo quería seguir con lo que traía y con la vida como traía, y me estaba tratando de aferrar a lo de antes y a mi voz como antes y hablar de lo que yo hablaba antes. Pero en ese proceso tan lindo de poder escuchar, siento que se está gestando la voz más auténtica que jamás he sentido en mí. Yo nunca me había sentido tan auténtica como hoy aquí, sentada frente a ti, hablando de esto. Y Y entonces ahí viene como ese recordatorio de que a veces queremos controlar, y es como que yo quiero hacer esto y yo quiero hacer esto y yo quiero hacer esto, y forzamos y no nos permitimos que la vida pase a través de nosotros, porque muchas veces no necesitamos controlar tanto, sino más bien convertirnos en ese canal más transparente, en ese canal más amoroso, más honesto, para que la vida pase a través de nosotros.
para que la vida nos muestre también muchas veces qué es lo que vamos a comunicar al mundo, desde qué lugar vamos a servir, pero eso no pasa si todo el tiempo estamos uno queriendo controlar, todo el tiempo corriendo y no escuchamos. Porque es que es en el silencio donde empezamos a recibir esas respuestas, donde empezamos a sintonizarnos con ese camino más elevado para nosotros. Y, y entonces en esa entrega, en ese decir, bueno, vida, aquí estoy, haz lo que quieras conmigo, hazme instrumento, fue como enfrentarme a mostrar esto, a hablar de esto, a mostrar una cara que creo que necesitamos empezar a hablar, porque yo me acuerdo mucho cuando yo entraba a redes sociales, cuando me convertí en mamá y estaba atravesando todos estos procesos, que me angustiaba mucho ver otras mujeres que parecía que nada había cambiado. Como, no, ya volví a trabajar y otra vez estoy súper bien con mi esposo y nuestra relación está mejor que nunca y siento que no ha cambiado mucho, pues a veces no duermo, pero las cosas siguen muy igual y yo decía, siguen muy igual. Me pucha, si yo estoy aquí con todo patas arriba, ¿cómo pueden seguir las cosas igual? Y me comparaba y decía, algo debe estar mal conmigo. Y me daba miedo porque hablar de esa experiencia, a mí las personas me preguntaban cómo vas y yo no era capaz de decir simplemente muy bien. Las personas que han hablado conmigo en este proceso saben que yo decía, no, sabes que ha sido retador, fue pucha, ha sido muy profundo, he estado en muchos procesos, pero a veces eso como que no está tan bien visto, es raro, es como que, ay, pero como que la gente no sabe ni qué decirte, como que preferirían que hables de lo lindo, de lo bonito, pero creo que justo eso nos está cortando el potencial, no solo en la maternidad, en muchas cosas, en no enfrentar esa incomodidad en las relaciones, en no enfrentar esa incomodidad con nosotros, en los procesos, porque es que ahí está el potencial más grande, cuando nosotros realmente miramos a los ojos la sombra, miramos a los ojos la oscuridad, para integrarla, para hacerla parte de nuestra vida. Y entonces, en este camino, que hoy siento que estoy en un lugar distinto, porque los 2 años marcaron justo un hito, que siento que he salido como a ese espacio por allá profundo en la oscuridad, como en el hueco en la tierra, y siento que ya estoy como en otro momento donde también siento más independencia de mi chiquitina, donde siento que hay más espacio, donde siento que quiero empezar como a recuperar mucho más mi voz, porque ha sido 2 años de fusión con esa chiquita total. Y que creo que también ahí viene algo importante y es como que hablamos mucho de, ya, tenemos que volver a tener todo resuelto. Y es como, ok, y si nos permitimos fusionarnos, y si nos permitimos entregarnos a ese proceso y que eso nos confronte, nos revuelque y nos transforme, en vez de querer de una vez como que rapidito salir, ya, tienes que tener todo resuelto, tener un equilibrio. ¿Qué daño nos hace la palabra de equilibrio? ¿Qué es un equilibrio cuando uno tiene un bebé? Para mí no existe. No existe porque es que tal vez hay ciertos momentos que nos convocan a estar mucho más para otro ser y que después llegará el momento de volver a irnos descubriendo, conectando, recuperando nuestro espacio, pero también como que ese afán por todo nos quita el poder, no nos lo da, no lo quita, porque entonces vivimos los procesos no queriendo vivirlos, no queriendo entregarnos suficiente, teniendo miedo de cargar mucho a nuestros hijos, teniendo miedo de que nuestros hijos se apeguen mucho. Y creo que ahí tenemos como ese poder de nosotras despertar y por eso yo quiero hoy hablar de esto, porque creo que empieza por nosotras darnos cuenta que podemos empoderarnos en nuestros procesos, por nosotras empezar a respetar esos ritmos. Y acá viene uno de los puntos más importantes y es quién acompaña tu proceso en la maternidad, quién está a tu lado y empezar a ser cada vez más conscientes y cuidadosas de eso, porque si yo tengo al lado una persona que nunca ha mirado su sombra, si yo tengo al lado una persona que cree que a los 3 meses ya deberías estar otra vez perfecta, con tu vida resuelta, si tienes al lado una persona que dice que no deberías sentir tristeza, que no deberías sentir frustración, que no deberías sentir miedo, es momento de cuestionarte.
Es momento de cuestionarte. Y si tú también estás transitando esos momentos donde tú misma estás negando lo que sientes, es momento de empezar a abrir otras posibilidades. Y yo me acuerdo en los momentos más oscuros que he transitado, han sido muchos, y voy a empezar a hablar aquí de muchos de esos. Pero me acuerdo una noche que fue muy oscura. Me acuerdo que estaba viendo literalmente mi sombra, pero así como inmensa. Después de varias noches sin dormir, viviendo un proceso respetuoso de querer hacer lo mejor por mi hija, de querer hacer el destete nocturno, pues después de 2 años, y querer hacerlo como de la mejor manera. La arrullaba la noche entera, me paraba una chiquita de 2 años que ya pesa y yo como, bueno, no, con todo el amor la voy a acompañar. Pero después de varias noches sin dormir y haciendo esto de manera recurrente, llegó una noche donde ya la paciencia no estaba así, donde cada hora Sol se despertaba y ya íbamos en las 8, en las 9, en las 10, en las 11, en las 12, y yo volvía y me paraba con todo el amor, con toda la convicción, pero ya la paciencia no era de la misma manera. Y la noche es oscura y la noche es solitaria y de pronto ella como que seguía queriendo más y yo ya sentía que no podía más y empecé a ver mi sombra y empecé a ver ese impulso a decir no más, no más, entonces duérmete como puedas. Y podía ver eso con tanta intensidad y tanta fuerza. Y ahí es donde viene ese poder de la conciencia que nos sostiene. Yo estaba experimentando esto dentro, esta fuerza de no más, no puedo más con esto, pero a la vez veo esto y no voy a actuar de esa manera, no voy a reaccionar de esa manera. Y fue una noche muy dura. Fue ver esa sombra a los ojos, fue ver ese deseo de entonces quédate llorando a los ojos, pero mientras tanto, mientras ardía por dentro, literalmente, fue sostener a mi hija y sostenerla y acompañarla y rebotar en esa pelota con una niña de 2 años que pesa muchísimo, mientras por dentro yo veía cómo todo ese inconsciente ardía en mí. De esos momentos que papás, abuelos decían, no más, quédate llorando, te dejo aquí. Podía verlo en mí, esa que dije que nunca sería. Y no actué de esa manera, pero pude ver que eso también estaba en mí. Y es ahí cuando dejamos de negar que podemos trabajarlo. Y entonces yo pasé esa noche haciendo ese trabajo profundo mientras sostenía a mi hija, mientras sentía todo esto dentro de mí, mientras decía, wow, este poder destructor también está en mí, y sentía de unas de estas emociones que uno dice, soy un monstruo, o sea, yo por qué siento estas cosas, yo no debería sentir estas cosas. Y al otro día yo me desperté, normal, transité esa noche cosas muy oscuras, muy retadoras, pero siempre dándole espacio como a todo lo que eso trae, a toda la magia que eso trae. Y al otro día me acuerdo que yo me desperté y cuando Sol hizo la siesta, Sebas y yo nos pusimos a hablar y yo le conté y yo lloraba. Y yo le decía, no, es que yo no vi la oscuridad, yo era la oscuridad, yo era la sombra, yo podía sentir esto horrible, entre comillas, que yo siempre dije que no quería hacer, que yo siempre dije que no iba a sentir y lo estaba sintiendo. Y sentía rabia y sentía este impulso destructor dentro de mí. Y hablamos sobre eso y tejimos sobre eso. Y yo le dije, estaba al límite de la locura, le dije, he rozado el límite de la locura. Y él me dijo, nunca habías estado tan cuerda como ahora. Nunca habías estado tan cuerda como ahora. Me está poniendo sensible esta conversación. Eh, siento que se me van a salir las lágrimas, pero porque es tan mágico tener personas que han transitado su oscuridad y que pueden sostenernos viendo la valentía que se requiere vivir un proceso realmente con el alma. Y él me decía, nunca habías estado tan cuerda porque tú estás dándole lugar a cada una de estas cosas, estás trabajando cada cosa que aparece,
Estás diciendo, ok, estoy lista para trabajar esta herida, estoy lista para darle espacio a esto que cuesta, estoy lista para mirar a los ojos esta emoción. Nunca lo niegas, lo has enfrentado todo. Y yo solo siento como, wow, ¿qué pasaría si yo no tuviera este ser al lado? ¿Qué me dirían? Tal vez que estoy loca, que necesito un psiquiatra, que no debería sentir estas cosas. ¿Y a cuántas no les ha pasado eso allá afuera? Y por eso yo he sido muy cuidadosa con quién hablo las cosas y a quién le cuento las cosas. Por eso ya estoy lista, porque estoy en otro lugar y en otro momento. Pero en esos momentos donde estamos tan vulnerables, sí es muy importante quién está listo para tocar nuestra alma, para entender las profundidades que necesitamos atravesar en este portal que es la maternidad. Y yo, por ejemplo, en esos momentos muy, muy tensos, muy retadores, de mucho trabajo interior, tenía una cita con uno de mis grandes maestros. Él no es psicólogo, no es terapeuta, yo diría que es un chamán. Y, y él me escuchaba y yo le contaba las cosas que yo no podría contarle a nadie, que ahora voy a contar. Y él me decía, estás haciendo lo increíble, estás sanando tu linaje, estás yendo a los lugares que necesitas ir, escribe sobre esto porque lo vas a compartir. Y no veía una mujer rota, no veía una mujer dañada. Y, y él no veía una mujer rota, no, veía una mujer valiente. Y me decía, dale, dale. Y me podía ver todo lo que yo estaba sanando y podía ver la profundidad y podía entender que tenía que transitar esa oscuridad para ser la mujer que yo vine a ser, para servir de la manera que quiero servir. Y, y eso vale todo. Pero no todas las personas lo entienden, porque para uno acompañar la oscuridad, la profundidad, tiene que haber transitado sus propias oscuridades. Quien no las ha transitado te va a decir que no está bien, te va a decir que lo único que vale es la luz, te va a decir que lo necesario para crecer es lo luminoso y lo bonito, y, y va a negar lo que sientes. Y entonces traigo estos dos casos de Sebas y de esta persona que me acompañaba en esos momentos y me ha acompañado en este proceso, porque creo que tenemos que ser muy conscientes. Creo que de eso depende mucho cómo nos sentimos también, qué tanto espacio. Si alguien nos sostiene, nos acompaña, nos mira con amor y nos dice lo estás haciendo muy bien, dale espacio a esa emoción. Aquí te acompaño o no. Y, y creo que acá viene algo muy poderoso. Yo Yo no creo que nada en la vida es casualidad. Y el día que yo tomé la decisión ya absoluta y certera de que iba a compartir esto, yo me senté con Sebas, nos sentamos en la oficina y le dije, quiero aterrizar todo esto. Quiero aterrizar esto, quiero hablarte de lo que yo quiero hablar, de lo que yo quiero compartir. Nos sentamos y yo sentí eso en el corazón, con miedo y todo, pero eso en el corazón que es como una certeza. Y Sol, durante 2 años, no dormía. Y esto es real. O sea, hicimos todo. Indagamos todo, miramos todo. Si es que tenía un tema con el hierro, con esto, con lo otro, qué era lo que estaba pasando. Le dimos todos los menjurjes, intentamos todo durante 2 años. Y ella no dormía, se despertaba cada hora y media. Y esa noche que yo tomé esta decisión, Sebas, creo que era un 5 de enero, y saca un prosecco que teníamos para brindar por el feliz año, que no brindamos porque esa noche a Sol le dio una gripa, entonces estuvimos ahí como acompañándola, y esa noche brindamos, y me acuerdo que Sebas dijo, porque tu mamá tomó una decisión muy valiente y se va a permitir hablar de esto. Y yo le dije a Sol, gracias, porque tú has sido mi maestra más grande, porque sin ti yo no podría llegar a estas profundidades, porque sin ti yo no podría servir como hoy quiero hacerlo. Tú has sido mi maestra más grande, nadie más. Y le di las gracias, hicimos un brindis los tres, y esa noche Sol durmió por primera vez hasta las 4:30 de la mañana, después de que no había dormido 2 años. Y alguien dirá, eso es casualidad. Pues sí, para mí no lo es. Para mí fue una señal demasiado clara, porque acá viene otra invitación demasiado profunda de lo que vamos a hablar, y es
¿Qué tal si nuestros hijos traen unas medicinas demasiado profundas para nuestra vida? ¿Qué tal si no todo es A más B igual a C? Ay, no es que mi hijo se comporta de esta manera. Mi hijo cada que llegamos a un lugar público se pone súper irritable, no se comporta como yo quiero, siento que no es suficiente. Ok, ¿qué te está mostrando eso de tu propia historia, de tu propia herida? Ay, no, entonces deberíamos hacer esto para que él cambie. ¿Qué tal si en vez de mirarlo a él, empezamos a mirarnos nosotras? Porque es que tal vez si mi proceso no hubiera sido como fue con Sol, de 2 años enfrentándome al cansancio, a la oscuridad, a la sombra, tal vez yo hoy no estaría hablando de esto. Si hubiera sido todo fácil, no estaría hablando hoy de esto. Entonces, ¿qué tal si hay algo mucho más grande en todo lo que vivimos con nuestros hijos, en la medicina que ellos nos traen? ¿Qué tal si eso que tanto te molesta de tu hijo, que no hace lo que tú quieres, que reacciona de esa manera, es justo lo que te está invitando a ver dentro de ti? Mi hijo me hace reaccionar de formas que nunca imaginé, siento mucha rabia, siento un impulso como de callarlo, de zarandearlo, y yo nunca creí que iba a ser esa persona. Y entonces muchas veces el camino que seguimos es la culpa, tratamos de ocultarlo, nos da vergüenza, entonces muchas veces lo que hacemos es como, yo no debería sentir eso, me siento súper culpable, no quiero que nadie lo vea, y acá la invitación es, ¿y si le das espacio a eso? Y si en vez de negarlo empezás a sentarte con la rabia y empezás a mirar qué es lo que hay más profundo, porque es que ahí se va a reflejar tu historia, ahí se va a reflejar el inconsciente que tenemos. Y por eso yo vengo a alzar la voz, porque nuestros hijos traen medicinas, porque nuestros hijos vienen con mucha información demasiado poderosa para nuestro camino, porque es un portal inmenso que se abre, donde nosotros vamos como a tener a flor de piel esas heridas, esos patrones, ese automático, esos miedos, que si no abrimos el corazón y la mente, y si nos quedamos en el paradigma de que eso es negativo, vamos a perder la posibilidad de sanación, de expansión y de crecimiento que eso nos estaba trayendo. Es como si perdiéramos el regalo de la vida que se nos está abriendo por querer ser perfectos, luminosos, bonitos y fotografiables como en las redes sociales. Y nos perdemos de los regalos de lo incómodo. Lo incómodo, lo retador y lo oscuro traen inmensos regalos, inmensos. Y a mí por eso me gusta tanto como la metáfora de la semilla, y es que todo se gesta en la oscuridad. Todo se gesta en la oscuridad. Cuando algo se está gestando, está en lo profundo, en la tierra, en lo oscuro, es frío, no sabemos el camino, no vemos la luz. Y es ese momento donde todo el potencial está albergado en esa semillita. Pero si cada que nosotros somos semilla, si cada que nosotros nos sentimos en la oscuridad huimos, nunca vamos a poder florecer desde eso más profundo. Nunca vamos a poder echar esas raíces que necesitamos para florecer grandes, fuertes, auténticos, con potencial. Y acá viene la parte hermosa, porque siento que esto, a pesar de que estaba hablando de oscuridad, de sombra, en realidad es demasiado lindo, porque es como cómo empiezo a reconocer todo eso que vivo para ver que es el potencial más grande, para ver que eso no vino a dañarme, para ver que no estoy mal, para ver que en realidad todo esto está apareciendo, para que yo viva la vida como yo vengo a vivirla, para que yo sea la mujer que vengo a ser, para que yo construya relaciones poderosas, para que yo tenga una relación mejor conmigo, para que yo viva una vida que sea auténtica realmente, que no esté condicionada por todo lo que aprendí, por todo lo que viví, por mi pasado. Y es ahí cuando decimos, wow, es que esto tiene un potencial gigante. Esto viene a sanarnos. Esto viene a que nosotras seamos mejores, no solo con nuestros hijos, sino en la vida, sino en lo que venimos a compartir, en cómo venimos a compartirlo. Te está mostrando justo eso que tú no has reconocido en ti. ¿Qué tal si empezamos a ver todo lo que vivimos con nuestros hijos como medicina y no solo como una simple
técnica de lo que deberíamos cambiar o no para que él cambie, para que ella cambie. ¿Qué tal si empezamos a recibir lo que ellos traen como medicina a nuestra vida? Pero si nosotros queremos solo lo cómodo, si no nos abrimos a eso, si no lo recibimos, pues simplemente se va a perder la oportunidad. Esa oportunidad que traían tus hijos de transformación. Porque si Sol no hubiera llegado a esta tierra, yo estoy segura que yo no me atrevería a hablar como hoy estoy hablando aquí. De eso estoy segura. Ella me ha permitido entrar a unos lugares tan profundos, a tocar una sombra tan inmensa, a reconocer todo eso que me estaba impidiendo ser auténtica, que hoy me siento con muchísima fuerza. Pero no una fuerza de puedo con todo y nada me da miedo, sino una fuerza del espíritu, de algo mucho más profundo. Y entonces, ¿qué tal si empezamos a ver la maternidad también como ese camino que nos abre espiritualmente a mucho más? Si soltamos ese querer que todos los niños sean iguales y creer que hay reglas generales para todos. Si empezamos, claro, a recorrer el camino, yo hice eso con Sol, con el sueño, seguí todos los caminos, pero si nos damos cuenta que tal vez hay algo que no estamos mirando es a nosotras mismas. ¿Qué es lo que esto me está mostrando? ¿Qué es lo que esto me está enseñando? ¿Qué es lo que esto me está reflejando? Porque ellos son un espejo. Y ellos cuando son chiquitos están fusionados con nosotros. Y van a mostrar muchas cosas de nosotros que hasta que nosotros no veamos, no van a cambiar. Hasta que nosotros no aceptemos y no integremos. Entonces, ¿desde dónde vamos a seguir viendo esto? ¿Desde cómo duerme, cómo come y cómo se relaciona? ¿O desde qué medicinas está trayendo esto para ti también? ¿Qué medicinas, qué potencial, qué inmensidad, qué grandeza hay en todo lo que estás viviendo y en todo lo que estamos viviendo? Desde mi experiencia, la maternidad no es de un solo color, es de muchos colores. Y todo puede coexistir. Y creo que si nosotros empezamos como a apropiarnos de eso en la vida, no solo en la maternidad, podemos vivir mucho mejor. Si no buscamos un solo color, una sola manera, que todo sea de una forma, podemos habitar los procesos con muchísima más conciencia, con muchísima más apertura, sin tanto miedo, sin tanta resistencia. Para mí la maternidad ha sido lo más hermoso que me ha pasado y hoy puedo decirlo con el corazón así en la mano. Ha sido lo más hermoso, lo más mágico y hoy me siento tan plena viviendo este proceso. Pero siento que no sería así si yo no le diera lugar a todo lo que ha ido apareciendo. Si yo me hubiera quedado, me hubiera comprado la historia de que solo podía sentir bonito, de que no podía llorar, de que no podía sentir estas emociones, de que no podía darle lugar y sé que van a venir muchos más procesos así, sé que esto no se ha acabado, sé que esto me va a seguir confrontando, me va a seguir mostrando heridas, me va a seguir mostrando patrones, pero siento que estos 2 años fueron la base para fortalecerme en reconocer que nada de eso es equivocado, que es el poder, que es el poder que venimos a aprender, a transformar, a asumir. Y creo que si nosotras, como mujeres, y las personas cercanas que estén dispuestas a eso, como los hombres amorosos, inmensos, como una comunidad que he ido construyendo también cercana, donde vivimos la maternidad desde este lugar, si nosotros empezamos a abrirnos a esto, creo que podemos transformar el mundo. Podemos transformar nuestro mundo, podemos vivir maternidades mucho más plenas, podemos vivir vidas mucho más plenas, porque dejamos de exigirnos esa ilusión que creamos desde niños de ser perfectos y de que todo debería ser perfecto, de apegarnos constantemente a lo lindo, a lo cómodo. Y acá viene como esa puerta que se va a abrir, que si tú eres una de estas personas que también quieres encontrarle un sentido más profundo a todo esto, que si tú quieres vivir la maternidad o la estás viviendo desde un lugar distinto, qué rico poder acompañarnos y saber que no estamos solas y saber que eso que sentimos es válido, es poderoso y que todo se está tejiendo para el mayor bien y todo está yendo en ese mismo camino del amor, de la expansión y del crecimiento. Que no porque hoy sea oscuro significa que está en contravía del crecimiento y del amor.
Por el contrario, todo nos está llevando allá cuando sabemos recibirlo desde el corazón. Cuando nos hacemos cargo de nosotras, podemos ser las mujeres que queremos ser, podemos ser las mamás que queremos ser, podemos vivir las vidas que queremos vivir, porque ya no vemos solo a nuestros hijos como esos que venimos a cuidar, sino que los vemos como esos maestros que vienen a mostrarnos lo que nosotros necesitamos abrazar en nosotras, lo que nosotros venimos a integrar, cómo podemos rematernarnos a nosotras, cómo podemos cambiar la historia realmente, no solo haciéndolo distinto con nuestros hijos, sino haciéndolo distinto con nosotros y construyendo hoy un presente diferente. Así que gracias por estar aquí, gracias por acompañarme y se vienen cosas muy mágicas. Te deseo una maternidad, un proceso de ser mujer, un proceso de tus relaciones que ya no le huya a lo incómodo, que podamos habitarlo con total grandeza. Un abrazo.